Eso es lo extraño, que los médicos no saben dar un diagnóstico exacto de la autopsia, de que por qué el niño no tenía sangre. Entonces, espiritualmente hablando, sabemos que existe lo malo y existe Dios. Entonces, según los brujos que estaban ahí, porque eran muchos brujos que habían ahí, eso fue cuestión de que la bruja se chuparon el niño, le chuparon toda la sangre y el niño por eso murió sin sangre. Entonces, esas mismas brujas que estaban ahí en ese lugar me agarraron a mí de una vez. Saludos mi gente, sean todos bienvenidos una vez más a este su canal Noengray TV. El día de hoy un video muy interesante, fuera ya de lo que es lo acostumbrado ya a los viajes ilegales, pero está muy interesante la historia de la señora que me encuentro a mi lado el día de hoy. Me encuentro con Amairanis. Ella tiene un testimonio muy fuerte desde su niñez, que creció en el ámbito de la brujería, perdió a su hermano a causa de esto, siendo un bebé todavía de 3 años. Vamos a conocer esta historia que está muy interesante y para reflexionar también, dar un buen mensaje. ¿Cómo se siente Amairanis el día de hoy? Yo me encuentro muy bien, gracias al Señor, dándole la gracia a Dios primeramente y a usted por la entrevista. Mi nombre, como dijo el joven Noel aquí, es Amairanis, pero yo tengo un nombre que me dieron cuando pequeña, desde que nací, que fue Santa Teresa. ¿Por qué el nombre de Santa Teresa? Ese nombre me lo pusieron mis padres porque supuestamente ellos creen mucho en eso de lo que son los santos y eso, los ídolos. Pero en realidad ese nombre de santa no tiene nada, porque detrás de esos santos, esos cuadros, se esconden muchos demonios, aunque las personas a veces desconocen lo que es eso, porque uno dice, ay, pero ese es María, ese es José, ese es Lucas. No, esos son demonios que se esconden detrás de esos cartones, aunque son creados por hombres, porque esas son figuras creadas por hombres. Entonces mi nombre de Santa Teresa fue el que yo nací. Desde esa vez que me pusieron ese nombre, yo estoy marcada por el enemigo, porque es un nombre diabólico, satánico, que viene de raíces diabólicas. Pero el Señor, desde el vientre de mi madre, me escogió para ser hija de Él, cristiana. Entonces, desde ahí, desde el comienzo de ese nombre, empieza toda mi desgracia, desde mi niñez. Bueno, para empezarle la historia, desde que yo tenía... Desde que era niña. Amén. Cuéntame un poco de eso. Sí, desde que yo tenía la edad de 1 año, que muere mi hermanito de 3 años, lo llevan a todos los médicos, no le encuentran una gota de sangre, no saben de qué muere el niño. Pero lo raro del caso es que no le encuentran sangre, el niño no se cayó, el niño no tuvo ningún accidente, no le pasa nada y no dicen que tiene sangre el niño. Entonces se lo entregan a mis padres. En el velorio de mi hermanito de 3 años, alguien me agarra y que se monta, me tira para arriba y ya cuando estoy llegando al piso, una señora me agarra ahí en los brazos. Y de ahí para adelante yo no supe lo que fue tener tranquilidad. Me cuentan mis familiares y las demás personas cuando después crecí un poquito más. Luego de ahí me trasladan a San Juan de la Maguana. Supuestamente allá cuando llegamos, yo era grito, 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 grito y no dejaba de gritar, no paraba de gritar. Lo que me cuentan es hasta la edad de 4 años, que ahí fue que yo empecé a tener, como dicen, juicio. Sí, pero disculpa que la interrumpa, pero para darle más profundidad, que las personas se quedan, yo sé, dudosos, o sea, con la parte de su hermano. Ajá. Su hermano lo llevan al hospital, sí. O sea, y no le encuentran sangre. ¿Qué pasó? ¿Qué exactamente fue lo que se sospecha que fue lo que pasó con él? ¿Qué los médicos le dicen? O sea, no le encuentran nada. ¿Qué fue lo que pasó realmente con él? Exactamente, eso es lo extraño, que los médicos no saben dar un diagnóstico exacto de la autopsia, de que por qué el niño no tenía sangre. Entonces, espiritualmente hablando, sabemos que existe lo malo y existe Dios. Entonces,
según los brujos que estaban ahí, porque eran muchos brujos que habían ahí, eso fue cuestión de que la bruja se chuparon el niño, le chuparon toda la sangre y el niño por eso murió sin sangre. Entonces esas mismas brujas que estaban ahí en ese lugar me agarraron a mí de una vez porque ya se llevaron el niño. Entonces había otra niña que corría peligro y de una vez al instante le echaron mano de una vez a la niña también, que esa era yo. Y de ahí para adelante fue que los brujos, ya los médicos no tenían explicación porque ya los médicos no contaban ahí, le achacaron la muerte del niño a las brujas y exactamente fue así, porque yo lo viví en carne propia. Wow. Pero ya, o sea, que usted me cuenta, o sea, como que sus abuelos, o sea, seguían esto, o sea, como una tradición, o sea, también en la hechicería también, en la brujería. ¿Usted no cree que puede ser, o sea, rivalidad, o sea, con más brujos? ¿Algún problema que había? Porque, o sea, porque entre brujos hacerse eso, o sea, con los familiares, ¿usted no cree que sea como una rivalidad que había? Amén. Sí, eso en las guerras espirituales son así realmente, porque la cuestión es que esas personas en su ignorancia, como tenían altares y cosas de hechicería, porque allá en San Juan de la Maguana se practica mucho eso. La mayoría de personas son idólatras y tienen altares. Ellos tienen altares como que si fuera un jardín. Ellos le tienen una mesa con cosas. Yo me acuerdo ya porque cuando ya pasé a la edad de 4 años, ya yo sí me acuerdo de todo lo que pasaba. Pero antes de llegarle ahí, le voy a contar que desde que ellos me llevaron para San Juan de la Maguana, me llevaron pan de mabrujo y ahí me marcaron con una cinta roja en la barriga. Eso me lo amarraron, una cinta de esa de peinarse, ¿verdad? Pero ahí le involucraron ajo, ruda y muchísimas cuestiones más que yo no me acuerdo bien de todo lo que le entraron a eso, pero eso me lo amarraron. Ya cuando yo llego a la edad de 4 años, me dicen, no te puedes quitar eso, ni para bañarte. Tienes que bañarte con eso, eso no se toca. O sea, en la barriga, en la sí, parte... amarrada en la cintura. Y de ahí para adelante, ya cuando llego a la edad de 4 años, ahí había un altar grandísimo. Ahí le echaban refresco, café. Y ustedes ven todos esos santos que ustedes consideran que son santos. La gente que adora todas esas imágenes. Ahí estaba la Altagracia, San Elías, Santa Marta. Bueno, cuánta cosa de esas imágenes diabólicas. Pero vamos a seguir con el testimonio. Gloria a Dios. Entonces ya cuando yo tengo 4 años, que yo estoy marcada con esa cinta ya desde que me llevaron para San Juan de la Maguana de la edad de 1 año, comienza Satanás a hacer de la de él en mi vida. Allá en San Juan había una mata grande de quenepa y en ese día estábamos unos cuantos tíos míos y yo y otras personas ahí. Estábamos comiendo quenepa de limoncillo, que allá en San Juan le dicen quenepa. Entonces ahí comenzó Satanás a jugar con quitarme la vida a mí, porque vio que no me llevó desde pequeñita, porque a mí también la bruja me siguieron para allá, pero que entonces era una conexión de brujo a brujo, porque allá también me trasladaban donde los brujos. Bueno, en fin. ¿Qué edad usted tenía ya en ese entonces? Ahora cuando le estoy contando la historia de la quenepa tenía 4 años. Se me va un limoncillo. Ya yo estoy poniéndome morada totalmente. Cuando ya estoy sin aliento y todo el mundo como si nada, a mí nadie me ponía caso. Yo era como que no existía en el mundo, ya ustedes saben. Cuando ya pero ellos estaban viendo que usted estaba en una situación de peligro. Y no se daban cuenta. Que era que no se daban cuenta. Ajá. Okay. Entonces ya cuando se dan cuenta a alguien y me da un tablazo por aquí atrás, y logro botar la quenepa, el limoncillo. Pero aún así, ni caso me ponen porque ya boté el limoncillo, pero me quedé tirada porque estaba mal. Pero en fin, de ahí en adelante comenzó Satanás a hacer de la de él. Bueno, para alargarle un poquito la historia, avanzarle un poquito la niñez de esa edad hasta X tiempo, me pasaron más cosas en esa niñez ahí en el campo, pero voy a brincar esa parte. Cuando llego a Santo Domingo de la edad de 7 años,
yo no conocía a mis padres, porque cuando me llevaron yo todavía no tenía juicio, vamos a decir que no conocía. Porque cuando su padre la llevaron allá, no volvieron a visitarlo, usted no tuvo ningún tipo de comunicación con ellos. No, yo no, para mí mis padres eran las personas que donde me llevaron, mis abuelos y eso. Entonces, después de ahí ya me llevan a Santo Domingo, mi abuela estaba enferma, no podía ya tenerme y eso. Y cuando llegó a Santo Domingo, para mí eso fue lo peor de mi vida. Yo lo sentí así porque desde ese instante, y aún cargo la cinta amarrada, porque no me la podía quitar, desde ese instante yo comencé también a llorar mucho porque yo sentía que se me acababa la vida, porque al entregármele a personas extrañas, para mí eran dos extraños porque no lo conocía. ¿Y qué ustedes creen? Eso fue lo peor, sí, porque... ¿Se sentía extraña con su verdadero padre? Sí, porque realmente para mí eran dos extraños, yo no lo conocía. Pero en fin, cuando yo llego ahí a ese hogar, es un hogar que es un puro infierno. Ahí también encuentro un altar también. Un altar con los mismos demonios, con los mismos cuadros ahí. Cuando comenzó el enemigo a atacarme, a hacer de lader. Cuando ahí empieza mi madre a querer que yo haga todo. Eso era el oficio, cocinar, fregar, lavar, todas las cosas. En fin, un día viene el enemigo y ella me manda a fregar, pero un caldero como de este tamaño. Ya ustedes saben, lleno de vidrio, de plato de vidrio, vaso. La niña se cae encima con todos los platos y los rompe todo. Encima de todos los vidrios. La niña no se hace ni un raguñito. Bueno, pero Satanás no se queda tranquilo. Ahí agarra a la madre de la niña y comenzó a darle fuetazos. Ustedes no se imaginan cómo dejó esa pobre muchachita de morar. Pero en fin, en otra situación de la niñez de la niña, la mandan a hacer un mandado. La niña se cae y se agolpeó a un extremo que ustedes, bueno, eso no era la misericordia de Dios. Pero ¿qué pasa? Hay algo que me marcó mucho, que fueron muchos casos, pero le voy a contar esto dos ya de la niñez más pequeñita, que fue en esos mismos tiempos. Un día estaba sentada en una cañá, la cañá de Guajimía, en Santo Domingo, que la mayoría de personas conocen esa cañá, que queda por la 27, atravesando el barrio Duarte de la Palma de Herrera, y bueno, es bien larguita la cañá. Pero le cuento que esa cañá es parecida como a un puente, como si fuera un río debajo, pero bien alta. Bueno, la niña está sentada en una sillita de esa de madera de antes, y viene un gato. Eso fue un demonio que se le metió a ese gato, porque óiganme, cuando ese gato se le sube encima a la niña, la tumbó. ¿Y cómo un gato va a tumbar una niña con una silla? Ustedes lo pueden creer. Me tiró para la caña. Era un demonio que estaba metido en ese gato, porque un gato está bien y todo, pero un gato no va a tener una fuerza para empujar a una niña ya de 7 años, ya yo iba para 8 ahí. Me tiró por la caña. ¿Y qué ustedes creen? Yo caí en esa caña, una caña que es un río prácticamente lleno de basura, de agua, de toda la porquería. Y la caña no tenía casi agua, ¿saben? Cuando me caigo a la caña, se tira un hombre corriendo detrás de mí. Me saca tú a golpear, todo sin aliento. Ya ustedes pueden imaginar, hedionda, no se sabe a qué. Miren, agarra a mi mamá y me baña con cloro. Ustedes saben lo que es eso. El cloro pica, el cloro pela, el cloro arde, el cloro es de todo. Y me bañaron con cloro. ¿Con cloro puro? Cloro como si fuera agua. Como si fuera agua, para desinfectarme. Es que yo parece que no le dolía a esa señora, parece que ya no me tuvo en el vientre. Pero bueno, pero nada, salí de esa. Oigan todo lo que es el enemigo. Y eso, yo he brincado cosas porque es muy largo el testimonio. Pero ¿qué pasa? Que un día yo tengo piojo. Una niña, los piojos se han usado todo el tiempo. Tengo piojo. Y eso le molestaba a mi mamá porque tenía piojo, pero ella no me lo sacaba. Agarra a una señora y le dice, mire,
el gas le sana esos piojos. Vamos a echarle gas. Oiga, vamos a echarle gas. Nos dice, vamos a montarle gas. Y agarran la señora un galón de gas. Y comienzan a vaciarme ese gas en la cabeza. Y ese gas bajándome por los 2 oídos. Y mi mamá agarrándome las 2 manos. Y yo, que no, que me dejen, que me están ahogando, me están quemando, déjenme. Y grito, y déjenme, que ustedes me están matando. Y las 2 mujeres, óigame, una agarrándome, la madre que me parió. Y la otra mujer echándome ese gas por los oídos, porque ella me lo echaba en la cabeza, pero me bajaban en los oídos. Y yo sentía que me estaba quemando el alma, que me estaba quemando todos los sesos. Cuando no valió más. Yo no me valió gritar, no me valió patalear, no me valió nada. Pero aún así no se conforma mi madre. Y cuando de repente el diablo la usa, me quería jugar con una manguera. Porque me estaba echando agua allá en el baño, di que para sacarme el gas, pero me estaba ahogando. Y yo manoteándola para que no me ahogara. Yo le decía, me está ahogando, me está matando. Y ella seguía. Y maldiciones, y dicho, y cuánta cosa. Miren, ustedes no se imaginan lo que pasé. Ahí duró la niña pudriéndosele los oídos, no se sabe cuántos meses, y nada de llevarla al médico. Nada de llevarla al médico. No le prestaba ningún tipo de atención, de que mi hija. Nada. Y eso fue el Señor que me sanó, porque todas las cosas yo digo que eso era Dios que estaba conmigo, porque a pesar de que yo pasé tanta dificultad en mi niñez, pero yo sé que Dios estaba ahí, pero no se queda ahí el asunto. Me sano de esa. Un día sale mi madre con mi padre y mi hermanito. Me deja la casa cerrada porque no me dejaba dentro de la casa. No me dejaba dentro de la casa, me dejaba afuera, una niña pequeña, inocente. ¿Era el mismo trato con su hermanito? No. A mi hermanito ella no lo trataba así. Mi hermanito ella le compraba de todo. Mi hermanito ella lo apapachaba, lo quería. Era como que yo era una hija de yo no sé quién. Y a mí me dejó ahí, se fueron. Y eran casi las 10 de la noche. Y yo en la calle, una niña tan pequeña así, porque la puerta ella me la dejó cerrada, expuesta a todos los peligros, pero nada. Luego pasó otro tiempo, ellos se mudaban mucho de lugares, construían sus casas propias, pero se mudaban mucho de diferentes sectores. En una vez entonces se mudaron para otro sector y ahí entonces la niña ya va creciendo en una vida, ya ustedes saben, un ambiente insoportable. La niña no podía hacer esto, la niña no podía hacer lo otro, porque era una cosa tremenda. Era una vida que la niña, si se imagina una cosa así, prefería haberse quedado en San Juan. Pero no era lo que ella quisiera, era lo que la vida le destinara. Sí, porque era una niña. No tenía opción de elegir. Pero ¿qué pasa? Cuando llegó a otro sector, ahí nos mudamos, ya yo estaba un poquito más grande de edad, pero era como de 8 o 9 años por ahí, así exactamente. Todas las cosas seguían pasándole a esa pobre niña, pero lo peor aún, que cuando viene el propio padre y la intenta violar, pero a sus 8 años de edad. Pero la niña se zapateó y se levantó, hizo ruido y no se pudo hacer nada porque Dios estaba ahí, vuelvo y le digo. Y yo entonces lo que hice fue que cuando le cuento a mi madre, ya ella se levanta, le cuento a mi madre, y que ustedes creen, mi madre no me cree porque mi madre no quiere saber de mí. Mi madre es como si yo fuera el patito feo de la familia. Le cuento a mi madre no me cree, comienza a decir que me van a botar de la casa, que me van a botar, que esto, que lo otro. Y yo ya, eso fue en la madrugada, cuando amanece al otro día, yo estaba allá que el diablo era ministrándome, diciéndome, mira, a ti nadie te quiere, desaparécete, envenénate. O escuchen bien lo que ustedes están escuchando, óigame, es una historia real que me pasó a mí. El diablo es real, el Señor lo reprenda. Y aunque yo sea cristiana,
No hay que como ignorar las manipulaciones de Satanás. Ustedes saben lo que me decía Satanás. Mátate, mátate, porque tú estás en el medio, tú estorbas. A ti nadie te quiere. Tú no ves que desde que tú naciste, tú has sido una desgracia para todo el mundo. Nadie te quiere. Suicídate. Pero él, óigame, me decía eso, pero peor aún, me llevó donde estaba lo que yo me iba a tomar. Yo no sabía nada, yo era una niña. Me llevó a la funda de los medicamentos que tomaba mi madre, porque mi madre sufría de todo. Porque las personas que están atadas, las personas que viven haciendo hechicería, las personas que viven adorando ídolos, viven atados, viven es como ciegos y como con una turbación en su mente, que aunque crean que están bien, no están bien. Bueno, el diablo me lleva, me ministra y me lleva a donde está la funda con los medicamentos. Ahí había medicamentos de toda clase. Yo no sé para qué eran ni para qué. Yo no tengo que saber, porque una niña, ¿qué va a saber de eso? Dice el diablo, bébetelo. Pero le estoy hablando que yo estoy en una habitación. En su mente, eso le hablaba en su mente. Sí, en su mente, así como estamos hablando usted y yo, así le habla el diablo a uno. Lo que pasa es que uno no lo ve, porque el diablo es un espíritu, igual que Dios. El Señor reprenda al diablo, pero es un espíritu, porque ustedes saben que el diablo viene del cielo. Entonces, el diablo conoce más del Dios, de la palabra de Dios, que nosotros mismos. Pero le sigo la secuencia del testimonio. Cuando me dice el diablo, bébete tú esos medicamentos, bébetelo, que a ti nadie te quiere, desaparécete del mundo. Cuando me llevo de la voz del diablo, el Señor lo reprenda. Agarro y busco un vaso de agua, un vaso con agua, y saco patillas de ahí. Pero ellos están en la sala, todo eso está pasando con ellos ahí, y yo en la habitación, una habitación que no estaban divididas con nada, porque la casa de antes no, esa casa lo que tenía cortina. Cuando me bebo todos los medicamentos que me pude beber, todas las pastillas que me pudieron caber, con el jarro con el agua, y veo que no me muero de una vez, pero yo lo que me quiero es morir, porque fue para eso. ¿Con 8 años de edad? Con 8 años de edad. Todas esas cosas que me hubiesen pasado hasta esa edad, porque fueron muchas cosas. Yo acorté mucho de lo que me ha pasado hasta esa edad. Entonces, cuando me tomo todo ese medicamento, todos los medicamentos posibles que ustedes se puedan imaginar, ella sufría de colesterol, de la presión del corazón, bueno, de todo. Cuando ellos se trasladaban todos los días acá a Herrera. Nosotros ya vivíamos en el 14 de la autopista Duarte, cerca de los Alcarrizos, pero en la pista, en la autopista Duarte. Cuando ellos tenían una guaguita de esa Toyota, nosotros, el hermanito mío y yo, teníamos que ir atrás. Cuando nos subimos en la guagua, arrancan, yo me subí en la guagua. Yo sé que me subí en la guagua, pero cuando llegamos a donde iban, ya yo iba en el camino, ya era viendo todo, que ya yo me estaba yendo. Ya yo no sabía de mí. Y cuando despierto en una clínica, porque, ¿qué ustedes creen? Que a Satanás se le olvidó que aunque él me dio el medicamento, para donde iba no era para donde un doctor. Oiga qué cosa. Y cuando llegamos, no llegaron ante el doctor, porque era una familiar de mi madre que iban a visitar. Entonces ahí era para donde un doctor, y tuvieron que llevarme derechito para la clínica. Pero ¿qué pasa? Cuando me hacen un lavado rápido, ya cuando yo despierto, que yo veo al doctor, yo lo que le digo es, ¿por qué usted no me dejó morir? Tenía que dejarme morir. Y era desesperada gritando, porque yo lo que quería era morirme. Yo no quería seguir viviendo una vida así, una vida tan mala, que todo lo que me pasaba era malo. Y hasta que sobrepasé esa, ahí la niña. ¿Cómo fue la reacción del doctor a ver esta niña de 8 años diciendo esto, que se quiere morir? Sí, el doctor reaccionó muy mal, muy triste, estaba desconcertado. Lo que me decía mi niña, pero que tú tienes un futuro por delante, ¿no? Tú eres una niña bonita, inteligente, tú tienes que seguir avanzando en la vida. ¿Cómo va a ser? Dime qué pasó, por qué tú hiciste esto. Pero yo no le decía, porque yo sabía que si yo decía algo así,
podía seguir ocasionando problemas y me podía encontrar como más problemas. Eso era lo que la mente me decía. Y nada, yo después de ahí no supe más nada que ellos le dijeron a ellos, no sé, porque yo lo que sé que ellos me dijeron como quiera que no podía estar en la casa, ya no me podía quedar ahí, nadie me quería, no hallaban pan de tirarme, no hallaban pan de darme, porque imagínate, un problema, ya yo era una carga. Cuando alguien me recogió a ese hogar que llego, ahí conozco de Cristo y ahí es que yo me arranco la cinta. O sea, ya usted está en otro hogar, que no es de su padre. ¿Ustedes sí. la regalaron o usted se fue? Ellos me sacaron de la casa y tuve que irme a donde me pudieran tener. Una niña, imagínese usted. Pero ya cuando llego ahí, en ese hogar yo tenía que trabajar, porque en la capital la vida no es fácil. En la capital todo el mundo tiene que ganarse su pan, su sustento. Pero ahí conozco de Cristo, y cuando conozco de Cristo... ¿Ya en ese tiempo usted tiene 8 años todavía? Ya tenía 9, ya yo tenía 9, porque ya ahí pasaba un colacito de tiempo y eso, y sí, yo estaba ya... Con toda esa vivencia ya tú tenías una mente muy abierta. Exacto, entonces a mí siempre me gustaba estudiar, yo quería apuntarme en un colegio a estudiar, no tenía con qué. Entonces alguien me dice, yo te voy a pagar para que limpie la iglesia. Y yo dije, sí, yo lo hago porque yo lo que quiero es estudiar. Y ahí estaba muy bien, ahí me arranco la cinta que tenía en la barriga, porque ya yo creía que eso, yo no tenía que tener eso. Cuando yo me arranqué eso, ahí fue que vino el problema grande, porque Satanás me tenía marcada, el Señor lo reprenda. Y de ahí para adelante fue que a mí me pasaron cosas grandes que ustedes sí... Oigan, ustedes no se imaginan, pero a lo poco tiempo de ahí, de yo estar en esa casa, me intenta violar el esposo de la persona de ese hogar también, pero por suerte a Dios que también alguien lo descubrió y no me llegó a hacer nada. Y ahí para adelante también me botan de ahí, ahí tengo que irme a otro hogar, en ese otro hogar no me quieren tampoco, ahí no había hombres, no me intentan violar, pero no me querían ahí, tengo que irme de ahí. ¿Usted salía cuando las personas no lo querían? O sea, las personas no lo querían en una casa. ¿Usted salía ambulante a ver a dónde la aceptaban a usted para vivir? Realmente era el mismo Señor que me tenía sobreviviendo. Yo ni misma sé cómo era, porque, óigame, era algo tan triste y yo me sentía como que yo era un estorbo en la vida. Yo me intenté quitar la vida muchísimas veces por esa razón. Pero ahí en esos momentos... Ya yo trabajaba en una zona franca y trabajaba con una cédula de papel. Ustedes saben que antes esas cédulas de papel se falsificaban. Yo era algo ilegal, pero se hacía porque no tengo la culpa. Yo lo tenía que hacer porque yo tenía que trabajar para poder mantenerme, pagar un colegio, pagar donde yo vivía. Entonces una muchachita menor de edad, nadie le va a alquilar una casa para que viva. ¿Y cuántos años usted tenía en ese tiempo que usted sacó la cédula, sea de papel? La cédula no era mía, la cédula era de otra persona, pero le pusimos una foto de mi cara. Yo era una muchacha muy robusta, yo crecí con el mismo tamaño que tengo ahora, ya de la edad de 11 años ya yo lo tenía. Y yo era bien fuerte y la carota, tenía unos buchotes que parecía de más edad. La cédula decía que era 19 años y lo aparentaba porque yo tenía un cuerpo muy desarrollado. Entonces así yo le puse una foto de mía y el nombre era de la otra persona, pero yo me llamaba así. Entonces, cuando ya estaba pasando el tiempo ahí en esa zona franca, yo de ahí, de la otra casa que no me querían, fui a vivir a otra casa, pero ahí yo pagaba 350 pesos. También ahí me aceptaron porque yo no podía alquilar la casa sola. Entonces cuando ahí estoy viviendo, yo tengo que trasladarme de Herrera a Los Alcarrizos. Una sola guagua pasaba a las 6 de la mañana y yo tenía que estar ahí a las 6 rayando. Si el clima estaba oscuro, tenía que estar ahí. Si estaba claro también. Tenía que pasar por puntos de drogas, tenía que pasar por cabarets, que antes eran peores que ahora, porque ya las cosas están muy modernas, pero antes no, antes era como más extraña la vida. En fin,
yo tenía que pasar por esos puntos de droga, hacerme pasar también por una tígara y decirle, güey, ¿qué es lo que, mi pana? A todos los tigres, siendo una chamaquita, güey, mi pana, ¿qué es lo que? Y ustedes, y pasaba como que yo era también una tígara. Sí, eso era para que no le hicieran nada. Amén, amén, exactamente, yo ahí pasaba como que yo era también de la de ellos, usted sabe. Pues yo me hice amiga de los tigres y los tigres me acompañaban hasta pasar el cabaret, porque el cabaret era peligroso. El cabaret era ahí había gente de todo, allá ustedes saben, un cabaret se armaban de sevillanas y hasta gente cortada y toda la cosa. Pero todo esos peligros lo tenía que atravesar esa niña para llegar a la zona franca. Pero que ustedes creen, en la zona franca habían tigres de todas formas, porque esa gente ahí, la gente casi que trabaja en zona franca no son gente buena todas, hay mucha gente mala. Y habían tigres ahí que me invitaban a salir, una chamaquita, ya ustedes saben, una chamaquita que nada sabía de la vida, que ni novio, porque la muchachita vivió traumatizada todo el tiempo y con problemas y eso. Cuando una noche un tigre, ella salía como a las 10 y pico de la noche, que trabajaba hora extra, un tigre la agarró y la metió por un furgón.